Hablar con Mauro es una cosa literal de otro mundo. Mauro tiene demasiado para enseñar, una trayectoria impresionante que arranca en las finanzas, en el mundo corporativo, pasa por el mundo del diseño de negocios y aterriza en la NASA. Sí, así literal. Ha pasado por diferentes vidas, cargos, lugares del mundo y nos va a contar un poco de su visión del futuro, hacia dónde vamos como humanos y todo lo que podemos hacer desde el diseño para contribuir a ello. Bienvenidos. ¿Dónde nacen las ideas? En I+D creemos en el poder de la conversación como alimento para la curiosidad y el conocimiento. Por eso quisimos abrir este espacio de conversación con diferentes amigos de la casa que nos inspiran. Ellos nos van a ayudar a resolver una pregunta que nos hacen con frecuencia. ¿De dónde nacen las ideas? Bienvenidos al podcast de I+D. Bienvenidos al segundo episodio de esta conversación que se materializa en podcast. Esta vez invitamos a Mauricio. Mauro es un amigo reciente, pero pues que ha sido muy interesante conocerlo. Realmente tiene muchas historias chéveres para contarnos y pues como es costumbre, Mauro, bueno, pues mil gracias por estar acá, pero quisiera que te presentaras, luego hablaremos de todas las cosas de la vida, pero que nos cuentes un poco como del Mauricio niño. Ok, bueno, no. De lo que te acuerdas. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Juana y I+D por la invitación a esta charla. Y bueno, no, pues contestando tu pregunta un poco de niño, o sea, ¿qué recuerdo? Niño muy curioso, nerdito, eso, bastante apasionado por la lectura y la ciencia y bueno, un poco introvertido. Pero bueno, no, pues como con una curiosidad muy mezclada entre niño, pero también como con unas ganas de conocer las cosas más a profundidad. Entonces eso es como lo que recuerdo, o sea, como un niño nerdito, introvertido, pero con mucha curiosidad. Pero como introvertido, pues explícame qué es eso, porque eso uno lo, pues como que sí lo puede interpretar de muchas formas. Bueno, no, pues introvertido, pues tímido, más así como de estar solo en la lectura o con cierto tipo de eso, amiguitos también que están muy relacionados con, pues que les gustaba mucho el tema científico, astronomía sobre todo, pero no, o sea, mejor dicho, introvertido entendido como el contrario del alma de la fiesta. Ok, el que se quedaba más... Eso más hacia adentro. Más hacia adentro, más callado. Sí. Y vos pues creciste acá, ¿cierto? Sí, sí. En Medellín. Acá en Medellín. ¿Y en qué colegio estudiaste? Estudié en el San Carlos de la Salle. ¿Y qué tal? Bien, pues creo que pues era un colegio muy de la época. Muy de la época, sí, un colegio muy de eso, de curas, de la Salle, la sallista, masculino, o sea, no era mixto. Y bueno, pues para el estándar de la época estaba bien, pero bueno, ahora comparado con lo que tenemos ahora, pues creo que hubiera extrañado varias cosas. Ok. Ahora, y pues cómo ha viajado esos aspectos del niño curioso, introvertido, pues qué ha pasado, contarnos un poco de lo que ha venido pasando, porque además si uno ve tu perfil, o sea, has trabajado en diseño, pero trabajaste en la banca, pero sos medio científico, medio, o sea, y hay un montón de caras o de facetas, pues como en un viaje que a mí me da mucha curiosidad. Sí, bueno, creo que, o sea, la curiosidad no se me ha quitado, tal vez ese rayón por querer indagar, conocer cosas profundas, incluso hasta muy filosóficas, me ha hecho ir por muchos caminos, probar muchas cosas. ¿Cómo filosófica? Pues como que ¿qué te has preguntado? ¿Qué? Sí, o sea, creo que una de las grandes series que me impactó muchísimo de pequeño fue Cosmos de Carl Sagan. Y es una serie bastante profunda, filosófica, entonces siempre me he preguntado, bueno, ¿y qué hay más allá? ¿Cierto? ¿Qué hay más allá de la Tierra? Que explorar, pues, ¿cómo será explorar el universo? ¿Hay más personas allá afuera? ¿Vida más allá de la Tierra? Ese tipo de preguntas. Y creo que a lo largo de la vida siempre las he tenido, las he abordado de formas diferentes, pero contestando a tu pregunta, sí, o sea, la curiosidad, el gusto por la ciencia y por ende por la tecnología siempre ha estado ahí. Creo que el de introvertido conservo cosas, ya me ha tocado ser un poco más extrovertido para poder hacer todo lo que he hecho, pero sí, esa alma más tímida creo que todavía está ahí. Pues sí, o sea, ¿Cómo lograste ser más extrovertido?
Creo que... Pues, ¿o cuál fue un punto de inflexión de que, pucha, me tocó? Me tocó. Sí, creo que un punto de inflexión en la vida fue cuando me fui a estudiar la maestría a Francia en ciencias espaciales, que me tocó, o sea, dejar como de un lado la timidez, el temor tal vez de la zona de confort y decir, bueno, vamos a probar cosas nuevas, un salto al vacío, ¿cierto? Ya te imaginarás una persona que está trabajando en banca, en temas financieros, que de un momento a otro diga, no, pues mira, estudiar una maestría en ciencias espaciales y quién sabe qué va a pasar, ¿cierto? Y sobre todo estando, pues siendo parte de una familia típica, paisa, conservadora, fue muy difícil, ¿cierto? Entonces fue romper muchos estereotipos, muchos miedos y sobre todo eso, como lanzarse al vacío sin paracaídas, a ver dónde aterrizaba. ¿Y en qué año habías leído Cosmos? Pues, o sea, para darte una idea, tenía 10, 11 años, eso fue principios de los 90, ¿cierto? O sea, ¿Y cuántos años tenías cuando tomaste la decisión de ir a hacer la maestría? bueno, eso ya fue como a finales de los 20, o sea, los 27, 28 años. Tomé ese Llevas salto. ese niño, Sí, 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 sí. ese niño curioso Sí, por lo sí. espacial y la vida ahí Exacto. bien presente. Sí, creo que mi vida ha estado entre la pulsión entre la ciencia, entre la búsqueda, eso, de cosas nuevas y estar como la parte más racional, más de un trabajo formal. Digamos que he estado como en esa dicotomía toda la vida y bueno, algunas veces más de un lado, otras veces más del otro. Pero y justamente ahora estoy en un proceso ya como de nuevamente reinvención hacia cosas que quiero más, ¿cierto? ¿Y qué pasó después de la maestría? Bueno, no, creo que la maestría fue como una decisión completamente acertada en mi vida. Obviamente trajo muchos retos, trajo muchas situaciones difíciles, pero fueron las más satisfactorias de todas. Entonces, hasta antes de irme a estudiar, no ni siquiera pensaba en emprender, ¿cierto? En estar en un mundo más tecnológico, científico, de negocios de tecnología. Y luego de que volví a la maestría, me tocaba emprender porque realmente o emprendía o no iba a poder encontrar un trabajo que estuviera acorde a lo que yo quería ya en ese momento. Entonces, o sea, no existía mi trabajo ideal, entonces uno se lo tiene que crear y creo que eso fue un cambio radical en mi vida. Entonces te lanzaste al emprendimiento. Me ¿Y lancé al en qué se emprendimiento. materializó ese primer emprendimiento, Mauro? Sí, pues cuando volví, o sea, quería trabajar en temas aeroespaciales. Obviamente acá Colombia, Desde acá. desde acá, ¿cierto? Ok. O sea, creía que realmente se pueden hacer cosas acá en ese tema. Pues no se había hecho nada, pero bueno, alguien tiene que ser como uno de los pioneros. Y bueno, en junto con otros amigos que también han vuelto al país después de estudiar temas relacionados en Estados Unidos, dijimos, bueno, ¿por qué no montamos una empresa relacionada con temas espaciales, ¿cierto? Como es diseñar y crear satélites pequeños. O sea, eso era una locura. O sea, todo el mundo decía, bueno, ¿Qué es pequeño para un satélite? O sea, bueno, ¿algo que le cabe a uno en las manos? sí, sí. Sí, así de pequeñito. Sí, o sea, hasta ese momento eso coincidió con una revolución en la industria aeroespacial. Los satélites por lo general siempre son del tamaño de toneladas, ¿cierto? O sea, grandes, pesados. Como un edificio. No tan grande como un edificio, Una sino casa. como eso. No, tampoco. Digamos que son como del tamaño de un carro compacto. Podría ser un Ok. carro pequeño, pero bueno, de todas formas lanzar eso al espacio es bastante Mucho peso. es bastante dispendioso y por ese momento se había creado un nuevo estándar que se llama CubeSat. Son pequeños satélites que, como su nombre indica, son unos cubitos y que el cubito más pequeño era, pues para que tengan una referencia, de 10 por 10 por 10. O sea, eso es una cajita pequeña que uno puede tener en las manos y que pesaba 1 kilo. Entonces pasamos de satélites de toneladas a satélites que pesaban unos cuantos kilos y que uno podría cargar en la mano. De hecho, la mayor relación que hacen siempre es como una caja de zapatos. O sea, imagínate una caja de zapatos cuadradita que pesa entre 1 o 2 kilos y eso ya eran los nuevos estándares de satélites. ¿Y qué es lo interesante de mandar esos satélites al espacio? Sí, o sea, creo que eso no solo fue una revolución desde el punto de vista técnico, sino de negocio, ¿cierto? Okay.
ya, o sea, a ti te cobran, para mandar algo al espacio te cobran el peso por kilo, y cuesta cientos de miles de dólares. Pero espérate, que es que yo no entiendo una cosa. O sea, uno manda una cosa al espacio y ¿qué pasa? Pues porque uno va del punto A al B. Pues no sé, si vas a mandar una carta o una encomienda, a alguien le va a llegar, pero mandas una cosa al espacio y tomas una foto y te regresas, ¿o qué? No, de hecho también, como pasa, como acabaste de decir, también va de un punto A a un punto B, ¿cierto? O sea, va desde la Tierra hasta una posición en órbita, ¿cierto? Y lo que queda del satélite es dando vueltas a la Tierra en una posición establecida, ¿cierto? Ok. Entonces, para que te hagas una idea. idea. O sea, se aloja ahí. Sí, exacto. Vale. Digamos que lo que pasa es que tenemos las distancias muy, o sea, estamos acostumbrados a las distancias horizontales, no verticales, ¿cierto? O sea, si yo te digo 300 kilómetros, o sea, 300 kilómetros en horizontal es ir de aquí a Manizales, por decir algo, a Manizales, a Armenia. Pero si yo te digo que el satélite está a 300 kilómetros, pero en vertical, pues ya estamos hablando que estás por fuera de la Tierra. Entonces, esos satélites están en una distancia entre 300 kilómetros, 600 kilómetros, que para que te hagas una idea en horizontal, 600 kilómetros es de aquí a Cartagena. Entonces, es como el satélite está de aquí a Cartagena, pero no en horizontal, sino en altitud. Pues pucha, qué loco, claro, uno siempre, pues, cuando mucho, bueno, piensa en lo que se puede desplazar viajando en avión, no sé, pero pues no tienes una noción de distancia, o sumergiéndote en el mar o horizontal, pero es como abrazar una dimensión muy distinta. Exactamente, sí, total, o sea, la dimensión de altitud no la tenemos clara. Otra referencia es si tú vas de aquí a Europa, de Colombia a Europa, la altura máxima de un avión está entre los 10, 12 kilómetros. O sea, estás 12 kilómetros por encima en altitud. No es tanto. Y no es tanto, ¿cierto? Obviamente en altura es considerable, pero estamos hablando de un satélite que está, 20 o 30 veces la altura de un avión, pues como para tener una referencia. Y entonces el satélite llega, se aloja. Sí, está orbitando la Tierra, está dándole vueltas y se puede utilizar para muchas cosas. Capturar ¿cierto? información. Capturar datos, o sea, imágenes, datos de sensores en tierra, telecomunicaciones, ¿cierto? O sea, de hecho, muchas personas no podrían ver la Champions League si no fuera por satélites y no tendríamos el enlace. Todo lo que dicen de las redes satelitales. Total. Y eso es eso. Sí, no, sí. Es que yo soy muy ignorante. Si no fuera por los satélites, el smartphone que tienes en tu bolsillo sería una calculadora muy costosa. El WhatsApp no sería llegaría una calculadora muy costosa. No, una cámara también. Con una cámara muy costosa. Una buena cámara. Sí. Ok, entonces vos llegaste y te lanzaste al mundo del emprendimiento y uno cómo hace pues esos modelos de negocio, uno a quién le vende esas ideas. Esa es una muy buena pregunta. Claro, o sea, obviamente uno lo que hace es capturar datos, pero esos datos se transforman y sirven para muchas industrias. Un ejemplo rápido, tú tomas imágenes de grandes obras de infraestructura en un país, ¿cierto? Una represa. Sí. Y tú puedes con analítica de datos poder saber cómo cambia una foto de un día a otro y puedes determinar cuál fue el avance de la obra en una gran represa, ¿cierto? Y eso ¿a quién le puede servir? A las aseguradoras. ¿Por qué? Las aseguradoras tienen la prima de riesgo a estas grandes compañías constructoras dependiendo si van a cumplir los plazos de construcción. Entonces tú puedes ver si está retrasado o está adelantada la obra o si va a tiempo. Y con esa información puedes calcular el valor de la prima que le estás cobrando. Okay. Otra aplicación es el tema de agricultura, ¿cierto? Tú puedes tomar fotografías de grandes cultivos. Que los drones no logran eso ya también. Sí lo logran, pero justo la ventaja que tiene el satélite tiene varias ventajas. La primera es que te permite capturar imágenes de unas áreas mucho más grandes. O sea, si tú tienes un dron, pero tienes un cultivo de muchas hectáreas de extensión, pues tienes que utilizar muchos drones o tienes que utilizar un dron por varios días. Okay. Que eso implica, o sea, los drones tienen poca autonomía de vuelo, entonces implica un trabajo muy dispendioso. Si es que el tipo está mucho más lejos, te muestra el big picture, es uno solo. Exactamente, y tú lo tienes arriba. Entonces tú puedes tomar una foto de Colombia en este momento y media hora después puedes estar tomando una foto de Singapur, ¿cierto? Porque en media hora. En media hora, porque aproximadamente un satélite de esto le da la vuelta a la Tierra en hora y media.
Entonces puedes fotografiar casi que cualquier punto de la Tierra cada hora y media, Y dependiendo uno pues, de la podría órbita. ir tan arriba y desplazarse hasta allá en media hora y volver a bajar. Bueno, pues ya hay en este momento nuevos modelos de negocio para hacer turismo espacial. Pues no subirían tanto, pero imagínate un globo como los normales, pero un globo adaptado para que suba a 20, 30, 40 kilómetros de altitud, ya podrías ver la curvatura de la Tierra. O sea, ya estarías casi que en Como el condiciones de de espacio. Virgin, Exactamente, un sí. poco. Pero Virgin cualquiera. Galactic, SpaceX, aunque los de ellos son más basados en cohetes. Hay una empresa Ajá. que se llama Worldview en Estados Unidos que está desarrollando un globo con una cápsula presurizada para que haya turismo espacial. Incluso O para viajes que... comerciales, pues como de Sí, subida y bajada. sí, Ok. sí. Por ejemplo, el que hizo hace poco Jeff Bezos subió hasta los 100 kilómetros de altitud, 110 kilómetros de altitud y volvió a descender al mismo lugar porque literalmente para que tú seas considerado astronauta tienes que subir más de 100 kilómetros. O sea, las personas que rompan la barrera de los 100 kilómetros de altitud ya son considerados astronautas. Sí, como en buceo, que si estás en profundidad es un estatus diferente de... Exactamente. Ay, qué brutal. Claro, no te lo imaginas tan fácil para arriba. Sí. Vení, Mauro, y el mundo del diseño, pues porque es que esa es la parte más reciente, ¿no? El Mauricio diseñador Sí. de negocios o eso, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿En qué momento saltamos fue súper simpático. de la- Fue súper simpático, disculpa Juan, súper simpático porque, claro, después de este emprendimiento que, bueno, nos tocó cerrarlo después de unos años, pues logramos hacer muchas cosas muy interesantes, pero nos tocó cerrarlo. Ya de ahí, bueno, pues fui contactado por una empresa, por una firma de diseño danesa, pues que tiene presencia en todo el mundo, y empecé un proceso de selección para ser diseñador de negocios. O sea, yo hasta ese momento no sabía que existía tal rol, ¿cierto? O sea, tal vez mi aproximación al diseño como emprendedor fue más empírica, ¿cierto? Porque realmente tú, cuando estás emprendiendo, estás diseñando cuál es tu modelo de negocio, tu modelo de pricing, haciendo fundraising, o también estás muy en producto, ¿cierto? Entonces, cómo lucir el producto desde el punto de vista digital, de cara a los clientes, y bueno, al fin y al cabo, eso es mucho de lo que se encarga el diseño estratégico. Lo ¿cierto? hacías, pero no sabías que lo hacías. Exactamente, ya después fue cuando, bueno, voy a trabajar en esta compañía como diseñador de negocios, es como que, wow, es ser un emprendedor, pero te pagan. Pero el capital de riesgo no es tuyo, es de otros. Exactamente, sí. Entonces, claro, es súper interesante porque es como que, bueno, sabía que, pues, y si ya lo pienso en retrospectiva, ser emprendedor es ser un diseñador de negocios, porque tú estás totalmente abocado en diseñar todas tus reglas de negocio, cómo funciona, todo tu modelo, y realmente ya hay compañías que se dedican a ayudar pues principalmente a corporativos a que hagan sus intraemprendimientos o creen innovaciones al interior de sus compañías, y eso es un diseñador de negocios. Entonces terminé siendo diseñador sin darme cuenta, y fue apasionante porque me tocaba trabajar mucho con otro tipo de diseñadores, ¿cierto? Diseñadores, o sea, no sabía que existían tantos tipos de diseñadores. ¿Qué pensabas que era un diseñador antes de llegar a eso? Sí, o sea, tengo que admitir que gran parte era como, claro, uno piensa en diseño inicialmente en una parte muy visual, muy gráfica, ¿cierto? Claro, los que hacen los muñequitos. Eso, incluso al principio con mis compañeros de oficina en esta firma de diseño, pues los molestaba muchas veces como que bueno, ¿no? Y entonces ahora lo tuyo, pon bonito esta presentación. Obviamente no cae muy bien, pero después empecé a explorar todo el mundo del diseño, ¿cierto? O sea, que realmente la parte visual o gráfica es solo una cosa, solo una partecita muy pequeña, y que realmente el valor de un diseñador visual o gráfico no está incluso en que lo haga bonito, es que tenga esa mentalidad de cómo debe lucir una narrativa, una presentación, algo que cuente una historia. O sea, digamos que lo que nosotros vemos como que el diseño bonito, la gráfica bonita, ese es como solamente el resultado, es uno de los resultados, y obviamente toda la jungla del diseño es enorme. Es enorme, sí. y yo creo que es muy desconocida. Yo estudié diseño gráfico
Y cuando empecé a trabajar, bueno, trabajaba como en agencias y tal, y yo decía, no puede ser que yo esté acá. Había un pelado que trabajaba acá que le daba pues se molestaba mucho porque decía, no podemos ser choferes de mouse. Y yo decía, pucha, sí, que bien expresado, que duro, pero que es cierto. Y cuando empecé mi carrera profesional, yo decía, no puede ser que yo esté como chofer de mouse, pero si yo quiero pensar o sea, ¿qué más hay detrás? ¿Qué más hay detrás? Y bueno, tuve también un camino, pero más desde el diseño, como en entender todo eso. Y hoy en día, hace un tiempo pues que conocí a una doctora en diseño italiana, muy tesa, que nos inspira muchísimo. Ella dice que cuando uno diseña, habla de mindful design y de cómo cuando uno diseña, se diseña, o sea, como el impacto tan brutal que tiene lo que tú haces en tu propia vida. Y que me parece pues una manera de verlo en correlación muy interesante y que uno empieza a entender la trascendencia tan brutal que tenemos los diseñadores en diseñar un mundo mejor, pues que es un tema que a mí últimamente como que me tiene muy, muy atenta. Y lo otro es cómo realmente es que como ser creativos también todos somos diseñadores, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cierto, es como un poco lo que tú decías. Sí, no, y un poco complementando lo que tú dices, como una frase que me impactó muchísimo, pues que tal vez puede ser mucho más común entre diseñadores, pero en ese caso, pues viniendo de otra parte, me impactó mucho, y es el todo se diseña. Todo ¿cierto? se diseña, o sea, sí. Realmente uno en el día a día está diseñando cosas, ¿cierto? O sea, desde diseñando una estrategia de cómo voy a conseguir un nuevo trabajo, hasta eso, cómo va a lucir mi casa, ¿cierto? Quiero acomodar esto de ciertas formas. Todo, en todo el tiempo uno está diseñando, ¿cierto? Y creo que lo que me gustó mucho del diseño es toda la filosofía que hay detrás, ¿cierto? Si todo se diseña, si el mundo es producto de un diseño constante de todas las personas, entonces, ¿cuál es la intención del diseño, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay detrás del diseño? Yo quiero diseñar hacia qué, para quién. Creo que esa parte, esa filosofía del diseño me llamó mucho la atención porque fue un tema de mucha responsabilidad, ¿cierto? Es como que los diseñadores tienen una enorme responsabilidad porque la forma en que las personas consumen algo, cómo lo utilizan, incluso cómo son sus vidas, es producto de cómo un diseñador ha abordado un problema, ¿cierto? Y lo vemos actualmente, ¿cierto? Todos los productos digitales que consumimos o físicos, la comida, etcétera, fueron pensados de una forma que para la cual fueran cómo se consumen, para quién se consume, que fue pensado por un diseñador. Entonces, creo que el diseño tiene una gran responsabilidad en estos momentos, y ahí es donde realmente hay que pensar cómo es la filosofía y la aproximación que cada diseñador va a tener a ese diseño. Y yo creo que también está en el paquete de responsabilidades visibilizar pues ese rol tan crítico de cara a un mundo brutalmente cambiante, que siempre es cambiante, pero es que, bueno, nosotros empezamos a conversar pues por la curiosidad que tenemos con ese tema, que está ahí como inteligencia artificial, ¿cierto? Como Exacto. Titular de todos los tabloides, todos los días salen cosas nuevas. Llévame un poquito como a cómo esa curiosidad de niño que luego se expresó en banca, que luego fue al espacio, luego terminó diseñando negocios y aterrizó. O está en un capítulo más de entender esa tecnología. Yo creo que como un poco antes de arrancar con este tema de inteligencia artificial, digamos que obviamente ahora es eso muy común, un cliché hablar de este tipo de temas, pero realmente la razón por la cual me he involucrado mucho en este tema es precisamente porque o sea, una persona que ha sido tan curiosa, que quiere ver qué es lo que hay más allá, por ejemplo, de esta atmósfera, de este planeta. O sea, nosotros tenemos relativamente un plazo de vida relativamente muy corto con respecto a las escalas que se manejan en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, una de las razones por las cuales me ha interesado tanto la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo es que si nosotros queremos no seguir avanzando de forma lineal, o sea, en conocimiento, o sea, nosotros todos los días la especie humana crea conocimiento nuevo, pero si nosotros seguimos ese ritmo de creación de conocimiento,
pues literalmente va a ser muy poco o no va a ser tanto lo que se va a poder descubrir por ejemplo, en este caso, en mi lapso de vida, ¿cierto? Nosotros necesitamos tomar un atajo y la inteligencia artificial es una forma para tomar un atajo y acelerar ese crecimiento de conocimiento a una escala exponencial, ¿cierto? O sea, si, por ejemplo, si no hubiera sido por la inteligencia artificial, en este momento la vacuna contra el COVID muy posiblemente todavía estuviera en proceso de producción, de investigación, de análisis y todo, y muy posiblemente no hubiera salido. O sea, la inteligencia artificial ayudó a que esa vacuna no saliera en un periodo de 10 años o 8 años, como en promedio una vacuna puede tomar ese tiempo, pero lo hizo en muy poco tiempo. Espérate un momentico que me habilitaste una ventana nueva, sí. Porque, a ver, entonces lo que me estás diciendo es que esa evolución lineal, como literal cuando uno ve un libro de historia y dice, bueno, en el año antes de Cristo y después de Cristo, entonces esa es la evolución del conocimiento de la humanidad. Lo que me estás diciendo es que pasa como en esos viajes al espacio, que no es en línea, sino que es vertical y que es para todos los lados y que la capacidad de evolucionar en conocimiento pues es mucho más amplia de lo que siempre, y que esto es un atajo para lograr eso, pero ¿cuál es el fin? ¿Qué persigue eso? Que se acelere o que lo que sea, o que se amplifique. Sí, o sea, creo que esa es una pregunta muy interesante y que tiene un trasfondo filosófico muy profundo. Y digamos que ahí te lo respondería con el tema de la naturaleza humana, ¿cierto? Porque muchas personas dirán, bueno, ¿y para qué queremos explorar eso? ¿Para qué queremos saber esto? ¿Para qué queremos ir a tal parte? Y básicamente está en lo más profundo de nuestra concepción humana, ¿cierto? O sea, si no hubiera sido por esa curiosidad, si no hubiera sido por esas ganas de explorar, de ir a otros lugares, muy posiblemente nuestra especie no hubiera evolucionado como hemos evolucionado hasta ahora, ¿cierto? Si los Homo sapiens hubieran quedado en ese pequeño territorio en África, en el norte de África, y no hubieran salido a explorar la Tierra, no hubiéramos podido tener esa interacción con otras especies, esa evolución. Entonces, desde que fuimos concebidos desde hace cientos de miles de años, perdón, ya como una especie más como Homo sapiens, la curiosidad es la que nos ha dado ese impulso, ese motor para seguir más y más y más. Y a tu pregunta, ¿y por qué? Es algo nato en nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cierto? O sea, la pregunta es ¿por qué no? Entonces, o sea, no hay una respuesta racional, ¿cierto? No hay una respuesta, es que esto nos permite lograr esto o aquello. Algunas cosas sí, ¿cierto? Pero digamos que más como este tema de exploración es más una pulsión natural, ¿cierto? No quisiera adornarla con racionalidad, que muy posiblemente no la tenga. Entonces, conectando con lo anterior, o sea, la inteligencia artificial es esa forma, o es ese atajo, o es esa herramienta que nos puede ayudar a potencializar muchísimo nuestro conocimiento y llevarlo a un nivel de evolución mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, posiblemente sin la inteligencia artificial, no sé, la exploración planetaria tardaría muchísimos años. Con la inteligencia artificial podemos acortar ese tiempo y que me toque en ese lapso de vida, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me parece emocionante. Y así muchas otras cosas. Claro. Pero pues también hay proyectos en los que podemos en teoría alargar nuestra vida útil. Exacto. ¿Te animarías a experimentar, a ofrecerte para un piloto de esos? Sí, sí, me gustaría. Creo que ya ahí entramos a un tema que pues en mi interacción con personas pues, de otras partes, se ha manejado mucho el transhumanismo, ¿cierto? O sea, cómo vamos a hacer ese humano 2.0, 3.0, no sé, en lo que estemos actualmente y que nos permita poder conocer más cosas, alargar nuestra vida. Y bueno, pues ese es un tema bastante controversial, pero bueno, en mi caso yo sí quisiera saber. Bien de ciencia ficción el asunto. Exactamente. ¿Qué pasa con la creatividad en todo ese camino de exploración? Pues como cuál es el rol que tiene o qué pasa ahí, cómo se conecta. Sí, o sea, creo que es fundamental. O sea, la creatividad es algo absolutamente humano que digamos que con todo este tema de la revolución industrial y los últimos años
se ha visto muy afectado. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en un engranaje más de una máquina, ¿cierto? Que es el sistema productivo. O sea, no sé si tenga una visión muy romántica de las cosas, pero al menos quiero ser positivo en esto, y es que tal vez estas herramientas de inteligencia artificial nos permitan nuevamente llegar a poder ser más creativos, a hacer más cosas, a dedicar más tiempo a porque eso que hay nos hace gente tan muy humanos. asustada. Pues y en el mundo del diseño, por ejemplo, con todas estas cosas y avances, y hay gente asustada. Sí, absolutamente. Pero Hay digamos, otros que estamos emocionados. sí, sí, sí. Creo que independiente de que si uno está asustado o no, creo que todos coincidimos que estos adelantos nos están llevando a lugares inesperados, y que son lugares que van a necesitar de nuestra capacidad creativa, de pensar para diseñar nuevas realidades, ¿cierto? O sea, no nos estamos quedando quietos en un solo punto, al contrario, nos da unos retos nuevos que nos van a obligar a pensar en otras cosas. Por ejemplo, imagínate un diseñador de ética en inteligencia artificial, o un diseñador de futuros, o un diseñador de nuevas realidades, donde imagínate qué va a pasar con una sociedad donde las personas vean en promedio no 70, 80, sino 120, 150 años, que digamos que está relativamente al alcance, ¿cierto? Entonces, eso lo que hace es que se generan nuevos retos de diseño, y por ende nuevas líneas de diseño y nuevos conceptos de diseño. O sea, los diseñadores pueden estar tranquilos desde que entiendan, que esa es otra frase que me gusta mucho creo que es de Francesca, que el diseño no es el producto final, es el proceso. ¿Estás de acuerdo con eso? Es la intencionalidad, claro. ¿cierto? Sí, yo creo que o sea, los diseñadores pueden tomar, al contrario de lo pensado de me va a automatizar, me va a quitar el trabajo. No, es cómo me relaciono mejor con esta nueva herramienta, y puedo expandir mis conocimientos y mis áreas de influencia, ¿cierto? O sea, un diseñador, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de negocios, como les digo yo, que o sea, es difícil, por ejemplo, llegar a un tema más visual para poder crear cosas. Pues ya tengo la posibilidad de poder combinar mi conocimiento con estas herramientas que me permiten la capacidad de crear cosas audiovisuales, ¿cierto? O sea, entonces, lo que te permite estas tecnologías es bajar las barreras de entrada a nuevos campos de conocimiento que tal vez tú creías que antes no podías acceder. Entonces, para mí, eso es como lo más importante, que las personas vean estas nuevas tecnologías como unos habilitadores, unos potencializadores para hacer muchas más cosas, y que al mismo tiempo los retos de diseño van a cambiar, ¿cierto? O sea, ya ahora las grandes compañías de tecnología en Silicon Valley y en otras partes están contratando filósofos, perfiles más de corte humano, pues de las humanidades, porque ya los retos principales de los próximos años, ya lo estamos viendo, no son retos tanto tecnológicos como si lo son filosóficos, éticos, comportamentales de la especie humana. Entonces, o sea, la ultra tecnología nos está permitiendo que perfiles más del área de las humanidades adquieran más relevancia. ¿Y el futuro desde esa perspectiva te ilusiona o te pone pesimista? Creo que pues yo soy siempre muy optimista, y creo que, incluso citando a Carl Sagan, decía, estamos en la adolescencia de una especie, ¿cierto? Y en la adolescencia uno está bastante, es arriesgado, hace cosas locas, es irreverente, es contestatario. Y digamos que estamos en ese momento, estamos en un punto crítico. Creo que justamente necesitamos diseñadores y necesitamos personas que piensen cómo esto no dejarnos absorber por la tecnología, cómo hacer que esta tecnología sirva para el beneficio de la humanidad, que creo que es uno de los retos más grandes y enormes, y es apasionante, ¿cierto? O sea, es un reto lo suficientemente grande y complejo como para que vale la pena poder abordar. Claro. O sea, la tecnología simplemente nos está llevando a otras fronteras de la realidad, ¿cierto? Y muy posiblemente en un futuro tengamos que convivir más, o sea, la tecnología sea cada vez más integrada incluso a nuestro propio cuerpo, ¿cierto? O sea,
las gafas, pues, la ropa, por ejemplo. La ropa es como un exoesqueleto que nosotros tenemos, que digamos que era algo diferente a la naturaleza humana. Y ahora la ropa es algo absolutamente normal de nuestras vidas. Igual el celular casi que es un apéndice ya en nuestras vidas porque lo tenemos todo el tiempo con nosotros. Y antes podría haber sido concebido como algo disruptivo o que podría ir en detrimento de las personas. Pero obviamente sí hay cosas que no son tan buenas de estar todo el día en el celular, pero también ha potencializado muchas cosas. Y lo mismo va a pasar con estas nuevas tecnologías. ¿Quién sabe dónde iremos a terminar? Puede que en un futuro nuestro destino sea ser una especie más basada en el silicio y menos en el carbón, ¿cierto? Y yo creo que también es entender las otras tecnologías. Yo he visto por ahí información también que habla como de esas tecnologías, por ejemplo, nativas, ¿cierto? De lo que encuentras en los hongos, pues en otros ecosistemas que se conectan, o sea, que tienen, digamos, cosas muy similares, que no es el tequi de lo que hemos desarrollado con el pensamiento humano, pero que es más de corte natural. Y de cómo también, yo no sé en qué podcast lo escuché, pero me pareció impresionante cómo esos retos de humanidad también nos ayudan y nos habilitan a abrir como nuevas capacidades de la conciencia. Entonces la telepatía, no sé, ¿cierto? Otras formas de comunicarnos. ¿Vos qué opinas de eso? No, absolutamente, o sea, la naturaleza nos lleva en este planeta como mínimo 4.000 millones de años de ventaja, iterando, casi nada, desarrollando nuevas cosas. Y, por ejemplo, cuando tú mencionabas esto de los hongos y la conexión, por ejemplo, el micelio, pues, que son micelio es impresionante. Que son estas redes subterráneas de conexión. Claro, hay unos temas muy complejos en la naturaleza que apenas estamos descubriendo, apenas estamos mirando cómo está interconectado todo. Y como te digo, o sea, son miles de millones de años de evolución que estamos apenas viendo cómo funcionan. Entonces, o sea, las formas de vida que en este momento vemos en el planeta distan mucho de las primitivas, ¿cierto? Y nada se quedó igual, o sea, todo evolucionó, ¿cierto? Creo que ese es uno de los grandes retos de la humanidad, es abrazar la impermanencia y abrazar el cambio, ¿cierto? O sea, el cambio permanente. Sí. Nosotros no nos quedaremos así, ¿cierto? Total. Y claro, por ejemplo, nosotros estamos en este planeta y este planeta es nuestra cuna, pero hay una frase de un astrónomo famoso que dice: pero claro, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero ningún ser vivo está hecho para quedarse en la cuna, ¿cierto? O sea, finalmente nosotros tendremos que salir de la cuna e ir a otros lugares, ¿cierto? Ah, sí, eso dice. Sí, y si nosotros queremos perdurar por muchos años, o sea, en el larguísimo plazo, el futuro... Como especie, el futuro indudablemente tendrá que ser encontrado más allá del planeta, pues en las estrellas. Porque eventualmente este planeta se extinguirá en un periodo ya bastante definido por la ciencia. Estás clarísimo en eso. Sí, o sea, así ha sido siempre. La ciencia ya lo tiene bastante claro y claro, o sea, si nosotros nos quedamos, o sea, ya sea por una extinción planetaria, como la que posiblemente estemos viendo actualmente, o ya sea por un tema del Sol, este planeta se extinguirá en un plazo ya definido. Entonces, si nosotros queremos perdurar en el larguísimo plazo, tendremos que migrar a otra parte. Ok. Ahora, hay una promesa que hicimos cuando empezamos a diseñar este espacio, y es que queríamos empezar a resolver una pregunta muy constante, y es: ¿dónde nacen las ideas? ¿Vos qué crees de eso? ¿Dónde nacen? Bueno, creo que justo nacen de esto, de la pregunta, ¿cierto? Somos unos seres que estamos diseñados para interactuar con nuestro medio ambiente y a preguntarnos todo el tiempo. O sea, nosotros nos preguntamos todo el tiempo y la necesidad de responder esas preguntas es lo que genera las ideas. O sea, las ideas no son más que potenciales caminos, escenarios, formas de resolver las preguntas que nos planteamos, ¿cierto? Creo que una gran idea comienza con una pregunta. Todas las ideas comienzan con una pregunta. Bueno, seguiremos teniendo muchas preguntas.
Unas con respuesta, otras sin respuesta, pero de eso se trata, ¿cierto? Esa es la idea. La idea es nunca dejar de preguntarse y las preguntas que tienen respuestas más difíciles son las más interesantes. Las que le dan a uno como dolorcito de estómago. Exactamente, esas son las que valen la pena responder. Obviamente todas son importantes, pero son esas preguntas más complejas, más que no tienen respuestas tan evidentes, las que son más relevantes para contestar. Súper. Bueno, no, pues mil gracias, por este tiempo tuyo. La invitación. Y pues nos pueden seguir en el perfil de Spotify y en redes como @grupo I+D. Chao.